El Señor Jesús dijo: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Durante los últimos días, Dios se ha hecho carne una vez más en Oriente, en China. En 1991, Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, emprendió formalmente su ministerio. Desde entonces, Dios Todopoderoso ha expresado millones de palabras y realizado la obra del juicio, comenzando por la casa de Dios. Las ovejas de Dios oyen su voz. Personas de diversas denominaciones que amaban la verdad y anhelaban la aparición de Dios han reconocido que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y que esa es la voz de Dios. Ellos creyeron que Dios Todopoderoso era el regreso del Señor Jesús y uno a uno se presentaron ante Dios Todopoderoso. La aparición y obra de Dios Todopoderoso sembró el pánico en el Partido Comunista de China. El Partido Comunista de China emitió numerosos documentos secretos y movilizó a la policía armada y al ejército para oprimir y erradicar frenéticamente a la Iglesia. En toda China continental llovió sangre, descendieron nubes oscuras y se produjo un ultraje a Dios y la indignación universal de los hombres. Hoy, los cristianos de todas las iglesias clandestinas, particularmente aquellos de la Iglesia de Dios Todopoderoso, sufren una persecución incluso más brutal y sangrienta por parte del gobierno del Partido Comunista de China. El derramamiento de sangre y la muerte de estos cristianos son como una canción de victoria sobre las fuerzas de Satanás y cuentan el horroroso relato de la persecución de los cristianos chinos. En noviembre de 2011, el gobierno del Partido Comunista de China comenzó una nueva fase de represión para perseguir a las iglesias caseras en toda la provincia de Henan y detuvo a muchos cristianos. El 15 de noviembre, Lin Haochen, cristiano de la Iglesia de Dios Todopoderoso, se enteró de que la policía estaba deteniendo a gente en la zona donde residía. De manera frenética y apresurada, fue a casa a ver cómo estaba su familia. Nada más llegar a la aldea, Lin Haochen se dio cuenta de que pasaba algo raro. Su aldea, habitualmente ruidosa, estaba misteriosamente tranquila aquel día. Las calles estaban angustiosamente silenciosas y vacías. El corazón le latía con fuerza en el pecho, como si se le fuera a salir por la boca. ¿Mi hermano? Por el desorden que había en casa, Lin Haochen estaba seguro de que la había registrado la policía del Partido Comunista de China y de que el detenido que iba en el coche policial no era otro que su hermano mayor. Lin Haochen no sabía si habían detenido a sus padres, lo que le produjo un desasosiego aún mayor. A Lin Haochen le preocupaba la seguridad de sus padres y que la policía torturara a su hermano. Nunca había tenido tanta ansiedad. Jamás había imaginado que, en un instante,
el Partido Comunista de China podría destruir su familia feliz. Hao Chen, tócanos un cántico. Toca un himno de alabanza a Dios. Vale. De niños, Lin Hao-chen y su hermano mayor adoptaron la fe de sus padres en el Señor Jesús. En 2001, su familia aceptó la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, el regreso del Señor Jesús. Gracias a Dios. Asumieron deberes en la iglesia y llevaban una vida plena y feliz. Gracias al Señor. Iremos a casa a leer la palabra de Dios con atención. Señor Lin, entiéndalo. Lo único que han hecho ha sido ocasionar problemas. Los Lin eran conocidos a nivel local por su fe en el Señor, y la noticia de su creencia en Dios Todopoderoso se extendió con gran rapidez. Señor Lin, ¿en serio? Los líderes de la aldea solían visitar a Lin Aizong y su esposa con el fin de amenazarlos para que abandonaran su fe. Interrogaban a los Lin hasta cuando se los encontraban por la calle. No prediquen más el Evangelio. Él hará que todas las personas en todo el universo vengan delante de él y adoren al Dios que está. Sin embargo, pese a que los líderes de la aldea amenazaban y trataban de atemorizar a Lin Aizong, él mantuvo su fe en Dios y continuó con sus deberes. Gracias a Dios porque podemos presentarnos ante él. Señor Lin, señor Lin, Voy a ver qué pasa. señor Lin. ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Abra la puerta! ¿Quién es? Yo, Liang, abra. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡En pie! ¡No os mováis! En la primavera de 2002, un maleante denunció a Lin Aizong por predicar el Evangelio del Reino en casa. La policía registró su casa y lo detuvo a él y a otros 3 cristianos por el delito de predicación religiosa ilegal. ¡No se lleven a mi papá! ¡Papá! ¡Papá! Lin Hao-chen vio cómo la policía se llevaba a su padre por la fuerza. Su pequeño corazón se llenó de tristeza y pavor, lo que le dejó una cicatriz que jamás se borró. Aunque mandaron a Lin Aizong a casa al día siguiente, posteriormente, los líderes de la aldea iban a acosarlos cada pocos días y encargaron a algunas personas que los siguieran de cerca. Además, la policía iba con frecuencia a registrar la casa y amenazar a Lin Aizong. Si descubrían que aún creía en Dios, lo detendrían y le harían pasar por el sistema de reforma por medio del trabajo. Para evitar que el Partido Comunista lo detuviera, Lin Aizong se vio obligado a marcharse lejos de casa. Lei, Papá. ya eres mayor. Haz caso a tu madre en casa. Hao-chen. Papá, no quiero que te vayas, papá. Lin Hao-chen no soportaba ver cómo su padre se Volveré marchaba. antes de lo que imaginas. Haz caso a tu madre. Pensaba que nunca volvería a ver a su padre. Tu padre regresará pronto. Mientras Lin Hao-chen observaba en silencio cómo su padre salía por la puerta, lo único que podía hacer era llorar dentro de su corazón. Tras la marcha de Lin Aizong, su esposa, Liu Xiuying, asumió la carga de mantener a la familia. Tenía asma y no aguantaba mucho trabajo. Pero en aquel momento se hallaba bajo una enorme presión y se debilitó paulatinamente.
A Lin Haochen le preocupaba a su madre. Ni siquiera le contaba nada cuando lo acosaban por ahí. Ah, ¿Ya estás en casa? sí. Pronto estará lista la cena. Vale. El Festival de la Primavera de 2003 estaba a la vuelta de la esquina y las familias de todas partes iban a celebrarlo juntas. Aunque pareciera haber transcurrido un momento, Lin Aizong llevaba más de medio año fuera. Sin su padre, Lin Haochen se sentía perdido y abatido. No lograba ser feliz. Ni se te ocurra pensar Lin que Haochen si echaba yo mucho de menos a su padre y deseaba con ansia que fuera a casa para el Año Nuevo chino. Dinos, ¿con quién está escondido? El padre de Lin Haochen no volvió a casa. En cambio, la policía del Partido Comunista de China, a la que temía y detestaba, se había presentado sin ser invitada. Dínoslo, mocoso. Ven aquí. Vamos, 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 vamos. Habla. ¿Dónde está tu padre? ¿Ya ha vuelto? No lo sé. ¡Habla o te pego! ¿Qué hacen? Solo es un niño. No hemos infringido ninguna ley. ¿Por qué nos tratan así? Es ilegal creer en Dios. Dinos, ¿dónde está Lin Aizong? No lo sé. ¿Sigues sin saberlo? No pienses que no tenemos nuestros métodos si no nos lo cuentas. Ya te digo, aunque huyera al fin del mundo, yo voy a capturarlo. ¿Y te ha llamado por teléfono? No lo sé. Buenos días. Las amenazas policiales y los ataques y la marginación de sus maestros y compañeros de clase eran un suplicio y un sufrimiento insoportables para el pequeño Lin Haochen. Vivía en la penumbra de la inferioridad. Estaba aislado de todos y nadie, salvo su hermano mayor, quería jugar con él. Solía sentirse solo y desamparado, y cada vez era más callado y antisocial. En China no hay la más mínima. Sus hermanos y hermanas de la iglesia iban a menudo a apoyarlos y a ayudarlos. Con el consuelo que encontraban en la palabra de Dios, poco a poco salieron de la oscura niebla. Pasarme a una hormiga. Por eso debemos seguir a Dios. Tú, mocoso. ¿Otra vez tú? ¿Por qué no estás En el esto? verano de 2003, Lin Haochen había llevado a un hermano a predicarle el evangelio del reino a un amigo. Por desgracia, los denunció un maleante, los capturaron y los llevaron a comisaría. La policía encontró su escuela al día siguiente. Amenazaron a la escuela y la obligaron a castigar severamente a Lin Haochen. Las palabras de su tutora hirieron de gravedad la joven alma de Lin Haochen. No lo entendía. Pensaba, si todos los que creen en Dios son buenos, ¿por qué sufren tanta discriminación y tanto dolor? Eres miembro de la vanguardia juvenil y comisario de estudios de nuestra clase. Tras la charla que le dio su maestra, Lin Haochen se vio obligado a dejar la escuela. ¿Sabes? Lo que te cuentan Aquel los año libros de texto, lo que te tenía cuentan. 12 años de edad. ¿Se te ha olvidado todo eso? En la primera mitad de 2003 se produjo una epidemia de síndrome respiratorio. Ten, Haochen, cómete un tomate. En zonas de la China continental se declararon 5.327 casos del síndrome. Ante la epidemia, el Comité Central del Partido articuló con rapidez una serie de importantes medidas para integrar la prevención y el control de la epidemia en tareas clave. Lei, ve a ducharte con tu hermano. Haochen, dúchate con tu hermano. Puedes jugar luego. Después de su expulsión, Lin Haochen se quedó muy callado y deprimido. Solía pasar el tiempo solo y en silencio. Quería ir a la escuela, pero el Partido Comunista de China le había despojado sin piedad del derecho a la educación. ¡Papá! Haochen, ¡Papá!
Lei. Papá, qué bien que hayas vuelto. Te he echado muchísimo de menos. Y yo a ti. En 2003, estalló en toda China una epidemia de síndrome respiratorio agudo grave que propagó el pánico. La epidemia también azotó la ciudad donde se escondía Lin Aizong. El gobierno local exigió a los residentes de fuera que volvieran a sus hogares. Mientras tanto, la policía del pueblo de Lin Aizong temía una infección y ya no se atrevía a detener a su antojo. Estas fueron las únicas condiciones que permitieron que Lin Aizong regresara a casa. Lin Haochen estaba encantado y emocionado de ver a su padre. Mi Lei está haciéndose mayor y aprendiendo mucho. Por fin se había reencontrado la familia. En los años posteriores, aunque los líderes de la aldea iban a menudo a casa de los Lin a amenazarlos para que abandonaran la fe, la familia siguió creyendo en Dios y cumpliendo con el deber. En noviembre de 2011, en toda la provincia de Henan, dio comienzo una fase aguda de represión y detenciones contra la Iglesia de Dios Todopoderoso con el nombre en clave de Trueno 3. Según unos documentos internos y secretos del Partido Comunista de China, esta represión movilizó la seguridad del Estado y a agentes de investigación tecnológica y vigilancia en la red, además de otros departamentos, para un programa de vigilancia secreta de 8 meses, durante los cuales se analizaron más de 500 registros telefónicos y se rastreó y siguió a cristianos de distintas maneras en más de 100 ocasiones. Muchos cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso fueron detenidos ilegalmente en la zona de Henan. A la Iglesia le sustrajeron enormes sumas de dinero y numerosos cristianos se vieron obligados a dejar su hogar y huir. La familia de Lin Haochen fue una de las víctimas de estas frenéticas detenciones del Partido Comunista de China. Los huevos están listos. ¿Están listos? Rápido, deja de perder el tiempo. Gu, toma uno. Cuando la policía del Partido Comunista de China supo que la familia de Lin Haochen guardaba el dinero de la iglesia, los Lin se convirtieron inmediatamente en objetivo prioritario. El 15 de noviembre, la policía registró la casa de los Lin, pero no encontró nada, por lo que permaneció en la casa todo el día a la espera de capturar de golpe a los 4 miembros de la familia. Por suerte, Lin Aizong y su esposa se enteraron previamente de la redada. Traspasaron los fondos de la iglesia a otra parte de forma segura y encontraron otro lugar donde esconderse. Sin embargo, como no pudieron contactar con sus hijos, el mayor fue detenido aquel día cuando llegó a casa del trabajo. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Qué es esto? ¡Sujétalo! ¡Quieto ahí! Esposadlo. Después de aquello, la policía del Partido Comunista de China siempre tenía a alguien vigilando el domicilio de los Lin. Al mismo tiempo, el Partido Comunista de China emprendió una bestial cacería humana en toda la ciudad. Casa por casa, buscaron y detuvieron a cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Para evitar que el Partido Comunista de China lo detuviera, Lin Haochen también se vio obligado a dejar su hogar. Ayudado por sus hermanos y hermanas, tuvo que esconderse en todas partes. En febrero de 2012 y con otra identidad, Lin Haochen encontró empleo en una fábrica. Al poco tiempo, tuvo noticias de sus padres a través de sus hermanos y hermanas, y se enteró de que sus padres habían escapado y de que habían liberado a su hermano. Hasta entonces no se le alivió un poco la tensión que albergaba su corazón. En la época en que trabajó en la fábrica, solía echar de menos a su familia y esperaba verla pronto. Aunque no sabía dónde estaban sus padres, siempre creyó que volvería a verlos algún día. Los hermanos y hermanas de Lin Haochen en la iglesia se reunían a menudo con él para leer la palabra de Dios y compartir su experiencia de vida. Un día, Lin Haochen llegó pronto a un lugar de reunión.
La repentina y demoledora noticia de la muerte de su madre fue un jarro de agua fría que dejó conmocionado a Lin Hao-chen. En aquel momento, su mente se quedó totalmente en blanco. Era un hecho que él no era capaz de creer ni de aceptar. Había visto a su madre tan solo unos meses antes. ¿Cómo era posible que de pronto hubiera fallecido? ¿Qué le había ocurrido? Hao-chen, ¿qué te pasa? Hao-chen. 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 No estés triste. No te pongas triste. Hao-chen. Todo pasará. Dios te va a ayudar. Tranquilo, tranquilo. Dios te ayudará. Vamos. El mayor deseo de Lin Hao-chen no era sino ver otra vez a su madre y oír su voz. Pero ya era imposible. Hao-chen, las empanadas de hoy. Pensaba en todos los recuerdos felices de su vida con su madre. Y cuanto más pensaba, más se le desgarraba de dolor el corazón. Hao-chen. Va a hacer mucho frío. Toma esta chaqueta. Vale. Y que tengas buen viaje. Bueno, me voy, mamá. Bien. No durmió aquella noche. La pasó sintiéndose atormentado. Por primera vez en la vida, sintió que la noche podía ser muy larga, como si fuera interminable. El fallecimiento de su madre provocó un inmenso dolor en Lin Hao-chen. El consuelo y el ánimo de la palabra de Dios, con la fe y la fuerza que le transmitía, eran lo único que aliviaba un poco el dolor de su corazón. Hao-chen, date prisa que viene la policía. Busca un lugar donde esconderte rápido. No obstante, las detenciones y la persecución del Partido Comunista de China a la familia Lin aún no habían terminado. La policía los buscaba por todas partes. Se vio obligado a dejar la fábrica y esconderse allá donde fuera. Maldita sea. Este sitio está hecho un desastre. Ahí es donde almacenamos el pienso. Venga, vamos. De acuerdo. Se hace tarde. Infórmanos si ves a alguien sospechoso. Tras vivir tanto tiempo con la terrible ansiedad del miedo, Lin Hao-chen estaba física y mentalmente agotado y se sentía atormentado e inquieto. Después de sufrir en tantas ocasiones la persecución del Partido Comunista de China, Lin Hao-chen vio su malvado rostro con mayor claridad que nunca. En abril de 2012, con el fin de evitar que el Partido Comunista de China los capturara, Lin Hao-chen y varios de sus hermanos y hermanas decidieron seguir difundiendo el Evangelio del Reino en otra provincia. Es el hermano Luo. Papá. Papá. Hao-chen. Papá. 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 ¿Qué os pasó a mamá y a ti aquella noche? No cuidé de tu madre.
Aquella noche, para evitar que nos detuviera la policía del Partido Comunista de China, tu madre y yo nos las arreglamos para salir de la casa de nuestros hermanos. Llegamos al monte y nos escondimos en una cueva. Aquella noche, Lin Aizong y su esposa, Liu Xiujin, huyeron de ser capturados por el Partido Comunista de China. Tras una huida difícil y peligrosa, se escondieron en una cueva de montaña y perdieron el contacto con la iglesia. Al carecer de comida y ropa de abrigo, el hambre y el frío les pasaron factura y, asustada durante días, Liu Xiujin enfermó. Xiujin. 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 Sobre las 8 de la tarde del 2 de marzo de 2012, a Liu Xiujin le dio un ataque de asma. A los 48 años de edad, y echando muchísimo de menos a los miembros de su familia, falleció. El Partido Comunista de China llevó a su madre a la muerte y su padre envejeció y estaba al borde del agotamiento, lo cual llenó el corazón de Lin Haochen de pena y odio. De no haber sido por las detenciones y la persecución del Partido Comunista de China, su madre no habría muerto repentinamente de su enfermedad ni su familia se habría visto obligada a huir. En el autobús hacia el sur, padre e hijo se sentaron en silencio. Ninguno se atrevió a mencionar los dolorosos recuerdos. Entren a echar un vistazo. De acuerdo. ¿Qué les parece? Está bien. ¿Están ustedes conformes? Sí. ¿Quién es? Estamos comprobando los permisos de residencia. Ah, pues pasen. ¿Quiénes son estas personas? Han venido a alquilar la habitación. Sacad los documentos de identidad. Ten cuidado. No alquiles el apartamento a creyentes en Dios. De acuerdo. O te multaremos. De acuerdo. Aparte de ellos, ¿hay más inquilinos? Sí, están arriba. Espera aquí. A Lin Aizong lo habían detenido anteriormente por difundir el Evangelio. Si lo encontraban, lo volverían a detener. En vista del peligro, padre e hijo oraron juntos en silencio, suplicándole a Dios que les facilitara una salida. ¿Qué haces? Estoy hablando. Vamos ahora. ¡Rápido, capturadlos! ¡Date prisa! ¡Corre! ¡Que no se escapen! ¡Alto ahí! ¡No corráis! ¡Papá, corre! ¡Alto! 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 ¿Dónde creéis que vais? Lin Haochen pensaba que, aunque su madre hubiera desaparecido, al menos él podría vivir con su padre. Sin embargo, en su primer día en Sichuan, se toparon con una redada policial de búsqueda y captura. Tras un breve reencuentro,
Padre e hijo se vieron obligados a separarse de nuevo. Al poco tiempo, Lin Hao-chen encontró un lugar de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Mientras trabajaba difundiendo el Evangelio del Reino, también trataba de averiguar el paradero de su padre. Mientras trabajaba difundiendo el Evangelio, estuvo a punto de ser detenido en varias ocasiones, pero en todas ellas tuvo la suerte de escapar. En 2013, el Partido Comunista de China se lanzó a la detención masiva de miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso en Yunnan, Guizhou, Sichuan, Chongqing y otras zonas. Muchos cristianos que conocía Lin Hao-chen fueron detenidos uno tras otro. ¡Adelante! Minutos después de las 9 de la mañana del 29 de marzo, mientras esperaba a 2 hermanas en el parque wetland de la ciudad de Guangyan, provincia de Sichuan, lo detuvieron de forma repentina. ¡Quedaos ahí! Levanta la cabeza. Es él. Lleváoslo. ¿Por qué me detienen? ¿Por qué? La policía llevó a Lin Hao-chen a comisaría, donde lo cachearon, lo ficharon y le hicieron la foto, y durante la noche lo trasladaron al centro de detención del condado de Kanchi. ¿Cómo te llamas? Al día siguiente, la policía de seguridad del estado interrogó a Lin Hao-chen. ¿De qué pueblo eres? La policía trató de amenazarlo y atemorizarlo por todos los medios. Le preguntaron reiteradamente datos sobre los líderes y el dinero de la iglesia. ¡Dínoslo! No tengo familia. Soy huérfano. Lin Hao-chen estaba muy nervioso. Lo único que podía hacer era orar a Dios en el silencio del No te corazón. pienses que no sabemos que crees en Dios Todopoderoso. Durante el interrogatorio, la policía leyó transcripciones de conversaciones telefónicas de Lin Hao-chen con otros cristianos. No lo sé. Incluso le mostraron fotos en las que aparecía con sus hermanos y hermanas. Seguro que los conoces, ¿verdad? Lin Hao-chen quedó impactado y se le puso la piel de gallina al verlas. Nuestro trabajo desde hace años. Y te digo otra cosa. La policía había utilizado cámaras de seguridad, escuchas telefónicas, vigilancia y otros métodos para seguirlos durante al menos medio año. Tenía registros muy detallados de sus movimientos y estaba planeando detener a todos los cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso de la zona en una última purga. Para proteger a su familia, Lin Hao-chen dijo que era huérfano y que no conocía a nadie de las fotos. ¡Dinos la verdad inmediatamente! Al ver que Lin Hao-chen no soltaba los datos de la iglesia, los policías se enfurecieron. ¡Que estés ahí dentro! La policía intensificaba gradualmente sus amenazas para hacerle hablar. Utilizaba juegos psicológicos y a su familia para amenazarlo. Lin Hao-chen, ¿no decías que eras huérfano? Poco antes, ¿Por qué Lin te Hao-chen había conseguido hablar con su padre. Mientras la policía lo amenazaba, el corazón le palpitaba como si se le fuera a salir del pecho. Llamo a tu padre ahora mismo. Contuvo la respiración. Establecido la conexión. Tenía una sensación como si de repente se le hubiera helado la sangre en las venas. Sabía que, en cuanto su padre contestara al teléfono, las consecuencias serían inimaginables. Rastrearían la ubicación de su padre y lo detendrían de inmediato. Lo único que podía hacer era orar a Dios en silencio. Lo sentimos, el número que ha marcado está apagado. Por favor, Maldita inténtelo de sea. nuevo más tarde. En el centro de detención, la policía interrogaba a Lin Hao-chen todos los días. La policía lo interrogó durante más de 15 días, pero Lin Hao-chen jamás traicionó a la iglesia. Los policías lo interrogaron muchas veces sin resultado. Así que tuvieron que desistir de interrogarlo y en lugar de ello, encerraron a Lin Hao-chen en una celda. Durante su encarcelamiento en el centro de detención, cada día le parecía un año. Por el día, las comidas eran insuficientes para quedarse lleno y tenía tanta hambre que le faltaban fuerzas para hablar. Por la noche, lo único que podía hacer era acostarse al lado del pestilente baño.
Además, la policía del Partido Comunista de China solía obligar al resto de los prisioneros a maltratarlo. Los demás prisioneros lo golpeaban vilmente incluso con el más mínimo pretexto. ¿Qué haces durmiendo todavía? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Por qué no haces lo que te mandan? Te pasas el día haciéndote el dormido. ¿Qué miras? ¿Te parece gracioso esto? ¿Te lo parece? Enseñadle que esto no es ninguna broma. La existencia infernal de Lin Hao-chen en el centro de detención no era más que un tormento y un suplicio para él. De no haber orado a Dios y no haberse amparado en él con frecuencia, no lo habría soportado. ¡Dadle otra patada! ¡Sí, seguid! ¡Otra, seguid! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra! Pareja de comodines. Pareja de doses. ¿Los quieres? No. 7, 8, 9, 10. Tío, he vuelto a perder. La policía también le obligaba a hacer papel de aluminio 10 horas al día y le negaba la comida si no terminaba. Debido a la prolongada exposición al polvo de aluminio, Lin Hao-chen, al igual que los demás prisioneros, tenía rojeces por todo el cuerpo. ¿Qué hace esto aquí en medio? ¡Maldita sea! El picor era insoportable y tenía la boca llena de llagas purulentas. Gracias, amigo. ¿Así es como tienes que hacer tu trabajo? ¿Eh? Ven aquí. ¿Ves eso? ¿Estás ciego? ¿Qué miras? ¿Te parece una broma? Ven aquí. ¡De rodillas! ¡Dadle una lección! Sí, dadle patadas. ¿Es esto una broma, canalla? ¿Es una broma? Creo que lo habéis dejado claro. Vale, basta. Volved. Has tenido suerte, canalla. Ten más cuidado a partir de ahora. Ven, deja que te ayude a levantarte. Gracias. Aunque humillado, Lin Hao-chen jamás se rindió. Sí. En el centro de detención y de manera clandestina, daba testimonio de la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días a las personas de buen corazón. Un delincuente del lugar vio la cruel opresión del Partido Comunista de China a Lin Hao-chen por el simple motivo de creer en Dios y difundir el Evangelio. Se compadeció de él y echó mano de sus contactos para que lo soltaran. Creo que tendré alguna forma. Hablaré con mis amigos para sacarte de aquí, ¿eh? Confía en mí. Más de 3 meses después de que el Partido Comunista de China lo encarcelara ilegalmente, Lin Hao-chen salió por fin del centro de detención, pero la policía le había arrebatado todo el dinero. Estaba sin blanca y no tenía modo de contactar con su familia ni con sus hermanos y hermanas de la iglesia. Se vio forzado a pedir dinero en la calle para comprarse un billete de autobús e ir a buscar a sus hermanos y hermanas de la iglesia. Pueden pasar por aquí, pero no se los pueden perder. Lin Hao-chen tenía ganas de irse de aquel lugar lo antes posible, pero nadie había querido ayudarle antes de que llegara la noche, lo que le dejó abatido. Lo único que Lin Hao-chen podía hacer en aquel momento, cuando le estaban fallando las fuerzas y el hambre le correría el estómago, era orar a Dios en silencio. Muchacho, ¿tienes hambre? Anda, come esto. Gracias, señor. Muchacho, no tienes pinta de mendigo. ¿Por qué estás pidiendo dinero aquí? Un hombre del lugar oyó su historia, se compadeció de él y decidió ayudarlo.
Toma. Aquí tienes 45 yuanes. Anda, cómprate un billete de autobús y vete a casa, vamos. Gracias. Gracias, señor. Vete a casa ya. Gracias. Lin Haochen no conocía el condado de Ganxi ni a sus gentes, pese a lo cual recibió la ayuda de personas de buen corazón. Sabía que todo aquello formaba parte de los planes y disposiciones de Dios y que Dios lo guiaba y ayudaba en secreto. Lin Haochen experimentó el amor de Dios y su corazón rebosaba de gratitud hacia él. ¿Quién será a estas Ve a ver. horas? ¿Quién es? Yo. Ah, Haochen. Ven, pasa. Haochen. Hermano Cao. Haochen, ¿a dónde te fuiste? Nos enteramos de lo que les ocurrió a los demás hermanos que fueron detenidos. Preguntamos por ti por todas partes, pero no pudimos averiguar nada. Pero... al fin has vuelto. ¿Dónde has estado todos estos meses? Llegamos a pensar que la policía había... Hermana Zhang, Ven, siéntate. Siéntate a contarnos qué sucedió. Siéntate. Tras encontrar a sus hermanos y hermanas de la iglesia, Lin Haochen pronto escribió una carta a su padre. Durante los 3 meses anteriores, al saber que habían detenido a su hijo y que no había más datos, Lin Aizong había vivido cada día desesperado por la preocupación. Ya le había resultado insoportable la pérdida de su esposa y temía que a su hijo también le hubiera sucedido lo impensable. En medio de su enorme suplicio, solo podía orar y encomendarlo todo a Dios. Gracias a Dios. Hijo mío, ya eres mayor. Qué orgulloso está papá de ti. Rápidamente escribió una carta de contestación a su hijo. Cuando Lin Haochen vio la carta, se conmovió profundamente. A su padre le costaba expresarse y rara vez le transmitía directamente sus sentimientos a su hijo. Era la primera vez en su vida que el padre de Lin Haochen le decía unas palabras semejantes. Las palabras de su padre enternecieron a Lin Haochen. En 2014, el Partido Comunista de China se inventó el caso de asesinato de Zhao Yuan en Shandong para inculpar y difamar a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Posteriormente se movilizó en todo el país a un gran número de unidades militares y de la policía armada para que detuvieran a cristianos. Detuvieron a infinidad de cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso. A algunos los torturaron hasta la muerte y de los demás, un número incalculable se vio obligado a huir de casa. Para evitar ser capturado por el Partido Comunista de China, Lin Haochen tenía que trasladarse continuamente, llevar una vida errante y permanecer escondido allá donde iba. A Lin Haochen ya le daba la impresión de que no le quedaba ningún sitio donde esconderse.
Sin embargo, el Partido Comunista de China dictó otra orden secreta de que se arrestara de nuevo a todos los miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso detenidos anteriormente para que fueran condenados a ir a la cárcel. Ante el riesgo de volver a ser detenido, entendió totalmente que no hay un lugar seguro para los cristianos en China. Si se quedaba en China, antes o después lo detendrían y encarcelarían, y hasta podría perder la vida. En 2015, Lin Haochen, que después de un peligroso periplo había llegado al final del camino, huyó de China con ayuda de sus hermanos y hermanas. En la época de su exilio en el extranjero, solía pensar en sus experiencias. A Lin Haochen le afloraban las emociones al recordar su historia. Antes tenía una familia feliz, pero la había roto la persecución del Partido Comunista de China. Gracias a sus experiencias vio con nitidez la esencia diabólica del Partido Comunista de China y que el único camino correcto en la vida es el de seguir a Dios y creer en Él. Lo cual, además, le permitió vivir con auténtico sentido. Aunque Lin Haochen había sufrido la detención y persecución del Partido Comunista de China, así como un gran número de dificultades y reveses, nada de eso había agrietado su fe en lo más mínimo. Se juró a sí mismo seguir decididamente a Dios hasta el final.